Nosotros seguimos con el estudio del Evangelio de Juan y hoy será el último capítulo, el 21. Y cuenta que entonces la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos. Y fue así, estaban 7 de los discípulos en el mar de Tiberíades. Y interesante porque en esta lista Pedro y Tomás fueron los primeros. Pedro debería ser restaurado todavía, no había sido, aunque vio a Jesús resucitado, pero todavía dentro de sí no había sido sanado. Tomás sí, porque él solamente podía creer si viera, pero Jesús había estado con él y él había reconocido que Jesús era el Señor. Entonces Pedro va y les dice, vamos a pescar, porque claro, ellos eran todos pescadores, eran todos ahí de esta parte de Galilea. Entonces Pedro sugiere, bueno, ¿qué hacemos? Ahora Jesús murió, ya se terminó todo lo que habíamos hecho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos volver a nuestra vieja vida, vamos volver a las cosas que hacíamos antes. Y los discípulos estuvieron de acuerdo con él. Yes, vamos juntos, vamos a pescar. Y ahí estuvieron toda la noche pescando y no tomaron nada, no encontraron nada. Entonces, cuando amaneció, Jesús estaba en la playa, mirando para ellos. Mira que ellos pescaron toda la noche y nada. Entonces Jesús pregunta, ¿tiene algo de comer? Increíble porque ellos no reconocen a Jesús. Y entonces ellos dijeron que no había nada. Entonces les dijo, bueno, echa la red para la derecha y hallaréis. Entonces ellos sacaron las redes y se llenó con tanto peces que no podían, se estaban rompiendo, no podía cargar, porque normalmente, ¿no? Cuando llenaba de peces, ellos ponían la red para dentro del barco, de la barca, y ahí entonces ellos seleccionaban los peces y todo eso. Pero estaba tan pesada, tan llena de grandes peces, que ellos no pudieran poner para arriba de la barca. Entonces Juan le dice a Pedro, es Jesús. Y Pedro se quedó con mucho temor, porque claro, Pedro todavía tenía en su mente que él había negado a Jesús. Entonces todavía estaba eso en su mente. Entonces cuando él dijo, es el Señor, Pedro, que había sacado su túnica, su capa, todo, estaba solamente con las ropas más íntimas. Entonces se corre y se pone la ropa en un sentido de vergüenza, denotando vergüenza que él, y también respeto. Él se echa en el agua. Entonces los otros fueron dentro del barco, pero él eligió el camino más duro, que es nadando hasta la hasta la playa. Claro, posiblemente es porque cómo él se sentía. Entonces ellos llegaron allá, tenía un montón de pescados. Entonces Jesús tenía un fuego, ahí dentro tenía un pez, en el fuego, ¿no? Tenía un pescado, tenía también pan. Entonces les dice a él, trae alguno de los peces que ustedes pescaron. ¿Viste cómo Jesús es amable? Jesús es fantástico. Él no reclamó. Cuando él miró los discípulos que no habían pescado, él no dijo, mira, un reproche. Yo no les mandé que pescara. ¿Para qué volvieron a hacer esto? Si ya salieron de esto, ¿por qué volvieron? No, Jesús, él todavía les ayuda a hacer lo que ellos querían hacer, pescar. Entonces Jesús le dice, ahora Jesús le llama, otra vez tiene un fuego ahí y tiene ese pescado y Jesús le pide, trae alguno de los peces que ustedes pescaran. Entonces invitando a ellos a ser participantes y proveedores también en este desayuno que ellos están haciendo ahí. Y ellos tomaron el pan, y Jesús tomó el pan y les dio asimismo el pescado. Y esta fue la tercera vez que Jesús apareció. Ahora, Jesús, este capítulo es todo para restaurar la vida de Jesús. Jesús entonces empezó a hablar con Pedro. Yo quiero que ustedes noten que aquí tiene varios elementos en esta escena
que tiene todo que ver con Pedro. Cuando Jesús le llamó a Pedro para ser pescadores de hombre, fue justamente cuando ellos no pescaran y Jesús le había dicho y ellos pescaron y tuvieron una pesca maravillosa, ¿no? Porque pescaron muchos peces y ellos estaban asombrados, todos los peces que habían pescados. Entonces Jesús le dije, yo te haré pescador de hombre. ¿No? Entonces fue el primer llamado de Pedro. Ahora Jesús, él pone este elemento, una pesca maravillosa. El otro elemento que Jesús pone es la última cena que ellos tuvieron juntos con sus amigos. Él partió el pan, tomó el vino, partió todo eso, entonces tenía una cena ahí, tenía este elemento también. Y otro elemento que tiene en esta escena aquí es la hoguera, ¿no? El fuego. Tenía una fogata en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y ahí ellos estaban junto con los alguaciles y también con los siervos, se calentando las manos en el fuego. Y fue ahí que negó Jesús por 3 veces. Y Jesús unió estos 3 elementos importantes de la vida de Pedro para restaurarlo. Entonces Pedro, después que comen todo y todos esos elementos estaban ahí, que Pedro podía acordarse de la pesca maravillosa y los pescados, del fuego, de todo. Entonces Jesús le llama, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Es interesante esa pregunta, viste que Simón era el nombre de Pedro, pero Jesús le puso otro nombre que es Pedro, ¿no? Simón puso el nombre de Pedro, pero Jesús no le llamó Pedro como le había llamado, pero Simón, que era su nombre original y su apellido también, Simón, hijo de Jonás. Entonces, ¿me ama más que estos? Está preguntando. Estos, en el griego podría ser la misma palabra estos o esto, ¿no? Estos de persona o esto de cosas. Entonces puede preguntar, ¿tú me amas más que estos, que tus amigos que estás ahí tan confortable pescando? ¿Me amas más que estos? Y también, ¿me amas más que ser un pescador? ¿Tú me amas? Pero interesante que Jesús no usa la palabra en griego, tiene 3 palabras para amor, ¿no? El eros, que es el amor del esposo con la esposa, el fileos, que es el amor del amigo con su amigo, y hermanos, ¿no? De familia, y también tiene el amor ágape, que es el amor sacrificial, es el amor que Dios nos ama, que Jesús nos enseñó aquí en la tierra. Entonces él pregunta, ¿tú me amas? Pero él usó el ágape, el amor sacrificial, ¿no? Entonces, que es el más alto del amor, ¿no? Que es más duro porque es sacrificial, de dar su vida por una persona. Entonces preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Tiene amor ágape por mí? Entonces Pedro mira y dice, Señor, tú sabes que te amo, pero él no usó ágape, él usó fileo. Sería como decir, tú me amas, Pedro, y él dice, tú me gustas, ¿no? Tú eres un amigo, ¿no? Entonces él no podía poner el amor de él tan alto como el amor de Dios. Y Jesús entonces él dice, pastorea mis ovejas, ¿no? Apacenta mis corderos. Entonces él invita a Pedro a pastorear las ovejas de Jesús. La segunda vez, entonces él pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí él usó todavía el amor ágape. ¿Tú sientes el amor ágape por mí? ¿Tú me amas con el amor ágape, que es el amor sacrificial a punto de dar su vida por mí? Entonces Pedro, posiblemente con esto que él negó a Jesús, no se sentía en el nivel de poder decir, sí, yo tengo un amor sacrificial, porque no puso enseñar esto ahí en este momento que negó a Jesús. Entonces dice otra vez, sí, Jesús, tú sabes que
que yo te amo con amor fileo, amor de amigo. Entonces Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, note que Pedro negó a Jesús 3 veces, ahora 3 veces él afirma. Y Jesús pregunta, Pedro, ¿me amas? Con amor fileo. Ahora Jesús baja en nivel de amor. Ya no dice ágape, ya dice con amor fileo. Disminuye, pone un poco más bajo el amor. Entonces Pedro se entristeció. Y la palabra dice que Pedro se entristeció mucho por eso, ¿no? Que dijera fileos, no ágape. Y dijo, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús dijo, igual, apacenta mis ovejas. Es interesante porque aquí nos enseña varias cosas. Primero, aunque tú no es capaz de amar a Jesús con el amor sacrificial a punto de dar tu vida, solamente tú amas como un compañero, como un amigo, igual, tú es llamado para pastorear su oveja. Aunque tú no tengas toda la capacidad y no estás perfecto, no has restaurado, no has sanado interior, aún así tú puedes servir a Jesús y tú puedes obedecer el llamamiento. Aunque todo no está perfecto y nosotros no somos perfectos, pero Jesús usa sus ovejas que no son perfectas para completar su obra aquí. Y de la misma manera como él llamó Pedro, que con tanto dolor, con tanta cosa, y necesitando ser restaurado, mismo así el llamamiento fue otra vez renovado. Es como que Jesús dio un otro llamamiento para él. Antes es para ser pescadores de hombres, ahora es para ser pastor de oveja, pastorear las ovejas de Dios, es para ser el líder entre los discípulos, estar junto con Dios. Y entonces en el 18 dice, de cierto os digo, cuando eras joven, ceñías y iba donde querías, mas cuando seas viejo, extenderá tus manos y ceñirá otro y te llevarán a donde no quiera. Y eso está enseñando que aun cuando estamos con una situación que no es tan positiva, no como él va a quedar ancianito, no puede hacer lo que quiera, mismo así podemos alabar al Señor. No importa cuántos años tenés, con qué edad tiene, cómo llegaste al Señor, tú puedes ser usados por el Señor todo el tiempo y para aquello que Él tiene. Y entonces él dijo esto para decir, ¿no? Con que muerte él iba a glorificar al Señor, ¿no? Y él iba a glorificar al Señor bien anciano, y él fue, ¿no? Y entonces Jesús dice, sígame. Y este es el llamamiento para él, sígame. Y entonces Pedro siguió a Jesús, pero cerca de él, ¿no? Si caminaran, quizás Jesús quería hablar algo en particular con Pedro, algo entre ellos dos. Entonces Juan estaba siguiendo. Entonces él pregunta, ¿y qué de este? Porque Juan sigue. Porque Juan, él fue uno de los que siguieron. Tenía más intimidad con Jesús. Tanto que él fue lo que siguió a Jesús todo el tiempo. Durante el tiempo del interrogatorio. Siguió a Jesús en la cruz hasta el último momento. Él tenía todo este relacionamiento con el Señor. Entonces él estaba yendo. Y quizás Pedro, no, medio que se molestó y preguntó, ¿qué es de esto? Entonces Jesús dijo, y si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti te importa? En otras palabras, el llamamiento de uno importa a uno. Dios tiene un llamamiento para cada uno. Jesús nos llama y nos da dones y ministerio a cada uno. Y cada uno es dar cuenta de sí mismo, de su don, no del otro. Lo que importa, lo otro está haciendo es con él y Dios. Nosotros tenemos que cuidar de nuestra vida. Entonces algunos pensaban que él nunca iba a morir, pero la verdad que Jesús solamente dijo, ¿qué te importa? No te importa. Mira, a veces miramos tanto a los otros y personas dicen, yo no voy a la iglesia porque no me gusta este pastor o este. Y aquí está diciendo, ¿qué es contigo? Tú tienes que ir y seguir. Tú sígame.
En otras palabras, no te importa con nadie, con lo que está pasando. Importa que tú tienes que seguir a Jesús y seguir y nada más. Y Jesús es aquel que que trata con nosotros. La nueva alianza, ella tiene todo que ver con el amor. Y eso es la base de la nueva alianza, que amamos unos a los otros, que estemos todos juntos, ¿no? En comunión. Y aquí dice que esas cosas fueron escritas, ¿no? Seleccionadas. Dice que esas cosas fueron escritas para testimonio. Juan escribió porque dio testimonio de todo eso, pero dijo que esto fue todo seleccionado. Todo que Jesús hizo aquí en la tierra no está en este libro, ni en los otros evangelios. Tenemos 4 evangelios, pero no es todo. Hay mucho más. Cosas que Jesús hizo, pero que estas cosas fueron las que ellos encontraron que era la más interesante, y eso todo es para que nosotros creamos y tengamos vida eterna. Y Jesús dice a Pedro, una de las cosas importantes, ¿no? Que quiero que ustedes guarden, cuando Jesús habla 3 veces con Pedro, Pedro necesitaba, porque él negó 3 veces, entonces ahora él afirma 3 veces. Y aquí, después de esto, Pedro es otra persona, porque él resolvió este problema con el Señor. Y Jesús quiere resolver las cosas dentro de nosotros. A veces hay áreas que necesitamos ser sanados, hay áreas en nuestra vida que necesitan ser tocadas por el Señor, pero el Señor, Él va y trae a tona todo lo que somos. Pedro aquí estuvo de encuentro con su fragilidad, con su debilidad. Él pensaba que era muy valiente, pero el valiente se hizo muy cobarde en la hora que necesitó. Pero ahora Jesús dice, no importa lo que pasó, mismo mis vasos que son imperfectos, yo puedo usar igual. Mesmo que tú tengas heridas en tu interior, tú puedes ser usado por el Señor igual. Y Él va nos cuidando y nos sanando a medida que caminamos. Todos nosotros estamos siendo sanados por el Señor, tocados por el Señor. Todas las cosas que nos pasan, las cosas que van aconteciendo a nuestro alrededor, es para que nosotros seamos sanados por Él. Y ese es el trabajo de la gracia, el ministerio de la gracia de Dios. La nueva alianza es todo hecho por el amor, la motivación, el amor. Jesús está diciendo, tú me amas, si tú me amas, apacenta mis ovejas. Jesús está diciendo, aunque tú no me amas con el amor sacrificial, pero apenas me amas como un amigo, tú eres igual capaz de apacentar mis ovejas. Entonces hoy, si tú has escuchado hasta el final, yo quiero que tú escribas ahí, ¿me amas? Y es la pregunta que yo hago para ti. ¿Tú amas al Señor? ¿Tú amas a Jesús? Porque si tú amas, Él te quiere usar. Y Él quiere sanar tu vida, curar tu interior y hacer de ti una nueva persona a medida que tú caminas y que tú vas trabajando para el Señor. A medida que tú avanzas, que tú creces en la palabra de Dios, creces en el ministerio, que tú vas conociendo más y más de este evangelio de paz y de gracia. Entonces escriba ahí, ¿me amas? Es una pregunta, y es una pregunta que yo quiero hacer para ti. ¿Me amas? ¿Me amas? Como que Jesús te está preguntando. Entonces escriba esto ahí. Que Dios te bendiga ricamente. Y fue una aventura tremenda hacer todo este evangelio con ustedes. Que Dios les bendiga.